Ok, lo que vamos a ver hoy van a ser traslaciones de gráfica de una función. Es decir, qué hacer o qué movimientos puedo hacer para que las funciones se muevan. Entonces, empezamos con traslaciones verticales. Las traslaciones verticales van a ser sumando o restando un número entero, ¿sí? O cualquier número a mi función f de x. Es decir, si yo quiero mover a mi función f de x hacia arriba o hacia abajo, yo lo que voy a hacer es sumar o restar con la variable o con nuestra constante k. Y esta k siempre puede ser mayor que 0 para traslaciones que van hacia arriba y menor que 0 para traslaciones que van hacia abajo. ¿Ok? Traslaciones horizontales, ¿qué van a hacer? Pues es dentro de mi dominio de la función, yo voy a sumar o restar una cantidad h. Si yo hago sumas con h positiva, lo que voy a obtener son movimientos a la izquierda. Si tengo h negativa, lo que voy a tener son movimientos a la derecha. ¿Sí? Ahorita con las gráficas se ilustra un poquito mejor. Por ejemplo, aquí tengo la gráfica que se encuentra en azul, es la gráfica y igual a x al cuadrado. Entonces, si yo quiero trasladarla verticalmente hacia arriba, pues lo que hago es sumar un elemento. Aquí tendría más 1. Y si se fijan, se desplaza una unidad hacia arriba verticalmente. Si la quiero desplazar 2 unidades, pues sumo 2 dentro del rango de mi función, x cuadrada más 2, y se traslada 1, 2 lugares. Entonces quedaría en este punto. Si la quiero desplazar hacia abajo, pues en lugar de sumar, lo que hago es restar. Entonces me quedaría 1, 2 lugares. ¿Ok? Y entonces mi gráfica se está moviendo verticalmente cuando yo sumo o resto números reales del lado derecho de mi función. En cambio, si yo quiero hacer traslaciones horizontales, es decir, que se muevan a la izquierda o a la derecha, dentro de mi dominio es donde yo voy a estar moviendo. Por ejemplo, si lo quiero desplazar 3 lugares a la izquierda, a la función nuevamente y igual a x al cuadrado, pues va a ser x más 3 y lo desplazo 1, 2, 3 lugares mi gráfica. Si quiero moverlo o trasladarlo a la derecha, pues ahora le resto 2 lugares y me queda x menos 2 elevado al cuadrado. 1, 2 lugares. ¿Ok? Sí, profe. Sencillo, ¿no? Simplemente son como Sí. moverlas. Entonces, esto nos reduce un poquito para no aprendernos toda la gama de funciones. Simplemente si la quiero trasladar o quiero identificar si proviene de otra función, pues veo los diferentes movimientos que se hicieron. Por ejemplo, si tuviera y igual a x menos 2 menos 1, entonces sé que el valor absoluto de mi función se comporta de esta manera. Ahora lo que yo quiero va a ser identificar dónde la tengo que graficar. Pues me fijo bien en las cantidades que se están sumando dentro del dominio o fuera. Entonces, si se fijan, aquí tengo un menos 1. Este menos 1 significa que mi gráfica, que estaba en el centro, lo bajé un lugar. Entonces, de estar aquí, luego bajé un lugar a menos 1. Y este menos 2 me indica también una traslación horizontal a la derecha. Entonces, se mueve del centro 2 lugares a la derecha. Y ahora sí, ahí pinto la forma de mi función. Entonces, nos ayuda mucho a identificar rápidamente cuáles serían las gráficas de las funciones, conociendo las que son más comunes, ¿no? Como y igual a x cuadrada, aquí valor absoluto, o alguna cúbica, el seno, etc. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. No. Yo, profe, Sí, dime. por ejemplo, en este ejemplo, si se tiene x menos 2 avanza hacia x positiva. Y si se pone x más 2 avanza hacia menos, en el eje de la x de los menos. Exacto. Ah, ya. Sí, Sí. gracias, profe. No, de nada. Muy bien. También tenemos otros tipos que se llama cambio de tamaño y reflexión de la gráfica. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico por c mi función? Si en el anterior se sumaban, ahora voy a multiplicar por c y 1 sobre c. Entonces, ¿cuál es el efecto que obtengo? Cuando tengo c, lo que voy a tener es que se dilata o se estira verticalmente la gráfica de mi función por un factor de c. ¿Ok? Sí, profe.
Si yo divido entre C, pues ¿qué es lo que pasa? Pues ahora lo que voy a hacer es comprimirla, pero verticalmente. Entonces cuando multiplico por C, lo dilato. Este es mi gráfico original, raíz de X, multiplico por 3 y lo dilato verticalmente. Si lo divido para C mayores que 1, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a comprimir mi función. ¿Qué pasa? Si se fijan, aplico dentro de la regla, es decir, con mi rango, y aquí dentro del dominio. Dentro del dominio, ¿qué pasaría si multiplico y divido? Pues por un lado, voy a comprimir horizontalmente, si multiplico por C mi X, y si divido entre C, lo que voy a tener es que se dilata o se estira horizontalmente la gráfica. Y aquí podemos ver un ejemplo, se comprime y se dilata para X sobre 3. Y estos son movimientos horizontalmente, mientras que estos son verticalmente. ¿Ok? Muy bien, si se fijan, aquí estamos tomando que C siempre es mayor que 1. ¿Qué pasaría si fuera menos 1? Pues lo que tengo, si es menos 1, lo que va a pasar es que voy a hacer reflexiones. Entonces, cuando tengo menos f de x, refleja la gráfica de f a través del eje x, y cuando está en el dominio, la refleja con respecto al eje y. ¿Se acuerdan? Esto ya lo habíamos visto antes, algo parecido cuando mi función era impar, tenía una simetría, es decir, que ponía un espejo y lo reflejaba. Ahora, de esta manera, si yo le pongo un signo menos, aquí le falta, es menos x, se refleja respecto al eje y. Y es esto que tengo aquí. Y acá, un menos lo refleja respecto al eje x. Entonces, los signos menos, ¿qué es lo que me van a hacer dentro de mis funciones? Pues van a reflejar la función original. ¿Ok? Uno respecto al eje X, cuando lo tengo afuera de mi función, cuando lo tengo en mi dominio, va a ser una reflexión respecto al eje Y. Sí, dime, Ricardo. Entonces, por ejemplo, cuando le ponemos un signo negativo, tenemos que representarlo en la gráfica, tanto en la parte de la X, de la Y, de la parte de arriba, como la de abajo. Depende del signo, ¿no? Si está el signo aquí se refleja. Ahorita voy a hacer unos ejemplos para que quede más claro, ¿sí? Okay. Pero nada más hay que quedarnos. Si el menos se encuentra afuera de mi f de x, se refleja a través del eje x. Y si está dentro, se refleja de esta parte, ¿de acuerdo? Sí, está bien. ¿Sí? Muy bien. Y aquí están estos dos ejemplos que me dice, dada una función f igual a x cuarta menos 4x, encuentra las fórmulas para comprimir la gráfica horizontalmente por un factor de 2, seguido por una reflexión a través del eje y. ¿Ok? Entonces vamos a trabajarlos para ver cómo lo haríamos. Muy bien, voy a compartir pantalla. Ok, entonces tenemos el ejercicio que es, mi función es f de x igual a x cuarta más 4x cúbica más 10. Y me pide que la debo de comprimir horizontalmente por un factor de 2. Entonces, primero es comprimir horizontalmente. Por un factor de 2 y después una reflexión a través del eje Y. ¿Ok? Son los dos pasos que me pone mi función para hacer. Entonces, si lo quiero comprimir horizontalmente, recuerden que lo que debo de hacer es Y de va a ser igual a f de c de x. Entonces, debo de multiplicar mi función
por el factor que yo quiero, que en este caso sería f de 2x. Muy bien, y mi función es x cuarta más 4x cúbica. Entonces, ¿cómo quedaría esa parte? Me quedaría f de x, f de 2x, va a ser igual, recuerdo, donde hay x pongo un 2, va a ser 2x elevado a la cuarta, menos 4 por 2x elevado al cubo, más 10. Hacemos el álgebra. Me va a quedar 2 elevado a la cuarta es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. X cuarta. Y luego me va a quedar 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 por menos 4 me da menos 32. X cúbica más 10. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda clara esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Lo siguiente me dice que ahora una reflexión a través del eje Y. Entonces, la reflexión del eje Y, si lo recuerdan, era hacer Y de igual a F menos X. Esto me da una reflexión en Y. Entonces, hacemos esa parte. Entonces, voy a agarrar F de menos 2X. Va a ser igual a 16 por menos X a la cuarta menos 32 por menos X al cubo más 10. Si se fijan en esta parte ya nada más puse el menos porque la evaluación de 2X ya la hicimos, esta que está aquí arriba, y nada más le puse el signo menos. Simplificamos y eso me va a dar menos 1 a la cuarta, pues me queda positivo. Entonces aquí simplemente me queda 16X cuarta. Menos 1 al cubo me da un signo menos, por este menos se hace más, y me queda 32X más 10. Por lo tanto, esta sería mi resultado, que es la reflexión. ¿Sí? ¿Sencillo? Sí, profe. ¿Ok? Profe, ¿es 32x o 32x cúbica? X cúbica, me faltó el 3 aquí. ¿Alguna otra duda, pregunta? O sea, ahí ya no sustituimos 2x, profe, porque lo tomó de la primera. Sí, porque aquí ya está la forma del 2X, nada más nos faltaba el menos, y fue el que agregamos aquí. Ah, ok, sí, gracias. Profe, ¿el signo del 16x a la cuarta no está mal? No, es positivo. Recuerda, menos 1 a la cuarta sería menos por menos, más por menos, menos, y por otro menos, me da más. Ok, gracias. Ok, hagamos el inciso B. El inciso B nos dice, tomamos la misma función, f de x, igual a x cuarta, menos 4x cúbica, más 10. Y ahora lo que nos dice es, primero comprimimos la gráfica verticalmente. Por un factor de 2. Y después lo que debo hacer es una reflexión a través del eje X. Reflexión a través
Y del eje X. ¿Ok? Entonces vamos a recordar cuáles son los dos pasos. Entonces una compresión vertical, como la teníamos. Entonces, para el paso 1 debo de hacer y igual a 1 sobre c de mi función de f de x. Esto me da la compresión del 2. ¿Sí? Me quedaría 1/2 de f de x. Y finalmente, para hacer la siguiente parte, que es una reflexión en el eje y, ¿es en el eje y o en el eje x? Déjenme checo la ejercicio. En el eje x, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es y igual a menos f de x. Para nuestro caso, entonces nos quedaría menos 1/2 de f de x. Y con esto, lo que haría serían estos dos pasos. ¿Sí? Muy bien, hacemos eso para cambiar. Entonces vamos a hacer menos 1/2 de f de x. Pues esto me va a quedar a menos 1/2 multiplicando mi función f de x, que es x cuarta menos 4x cúbica más 10. Multiplico y esto simplemente es menos 1/2 de x cuarta más 2x cúbica menos 5. ¿Qué hicimos? Menos por más me da menos. El 1/2 de x cuarta, menos por menos me da más. 4 entre 2 es 2, x cúbica. Menos por más me da menos. 10 entre 2 me da 5. Y esa sería la forma de comprimir la gráfica horizontalmente por un factor de 2 y después hacer una reflexión del eje X. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. Ok. Muy bien, y para verlo gráficamente lo veríamos de esta manera. Si se fijan, en el primer ejercicio nos quedó el resultado 16x cuarta más 32x cúbica más 10. Eso significaba que teníamos comprimir la gráfica horizontalmente, entonces la vamos a acotar, se fijan en el valle, la comprimimos horizontalmente y después hicimos una reflexión del eje Y, es decir, pongo un espejo y la reflejo de esta manera. Y se fijan, el valle queda de este lado. Ahora, para el inciso B, ¿qué es lo que tengo? Quería comprimirlo verticalmente por un factor de 2 y aparte una reflexión, pero ahora sobre el eje X. Entonces, aquí se fijan, llegaba hasta 20, lo comprimo por un factor de 10, ahora llega hasta 10 y lo hice una reflexión en el eje X, es decir, ahora este valle va a ser como una loma, un máximo, y ahora aquí está. ¿Sí? Entonces son los movimientos que hicimos. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a hacer algunos otros ejercicios y ejemplos de lo que hemos visto. Muy bien, dejo de compartir esta parte. Y vamos a hacer otros ejercicios. Muy bien, nos dice este que está aquí, de composición de funciones. Entonces, si tengo si f de x es igual a x más 5,
y g de x es igual a x cuadrada menos 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer g de f de x, g de x, y vamos a hacer f de menos 5. ¿Ok? Es lo que vimos la sesión pasada. Ok, el primero es muy sencillo. Me dice en donde esté x en la función g hay que meter f de x. Entonces aquí tengo mi función g de x y aquí tengo x, pues entonces tengo que incorporar mi función f. Entonces g de f de x va a ser igual a x más 5 elevado al cuadrado menos 3. Y eso es igual, elevo al cuadrado, me queda x cuadrada más 10x más 25 menos 3. Y eso es igual a x cuadrada más 10x más 22. Sencillo, ¿no? Sí, profe, todo claro. Muy bien, el siguiente es g de x. Entonces esto va a ser igual a donde hay g, x en mi función g, voy a sustituir la g de x. Entonces tengo x al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado menos 3. Simplemente aquí tengo x, pues vuelvo a meter esta función, que es lo que estoy haciendo aquí. Haciendo el álgebra, me quedaría x cuarta menos 6x cuadrada más 9 menos 3. Eso es igual a x cuarta menos 6x cuadrada más 6. Y listo. Simplemente estamos haciendo el binomio que está aquí. El cuadrado del primero, este signo, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado de este de aquí. Y el último, que nos queda f f de menos 5. Entonces, primero hay que hacer f de menos 5. Nuestra función f, recordándola, es igual a x más 5. Esto me quedaría que es donde hay x pongo menos 5. Tengo que es menos 5 más 5. Y eso es igual a 0. Y ahora sí, hacemos f de menos 5. Pues es en donde esté x en f. Donde esté x en f, meto el f de menos 5 que es 0. Entonces me quedaría 0 más 5. Y esto me daría 5. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Yo en el último paso no lo entendí bien, profe. Ok, en este de aquí. Sí. Muy bien, es que me dice la función f de f menos 5. Primero calculo f de menos 5. Ese sí está claro, ¿no? Donde hay x, pongo menos 5 y hago la operación. Sí, como resultado nos dio 0. Y nos da 0. Luego lo que nos dice es toma la función f y ahora en lugar de x pon el valor de f de menos 5, que obtuvimos que es 0. Entonces aquí tengo x,
pongo el 0 y me queda 0 más 5. Entonces esto me da 5. Ah, ¿Sí? ya, sí. Sí, está bien, profe, ya. Ok, excelente. ¿Dudas, preguntas sobre este ejercicio? No, profe. Ok, vamos a hacer uno más, un poquito más complicado. Voy a terminar la videollamada para que no se nos corte y luego se vuelven a conectar con el nuevo link. ¿Ok? Va.